tardes a todas y todos los presentes. Es un gusto tenerlos aquí esta tarde. Vamos a tener el conversatorio, la mesa sobre el balance desde la sociedad civil, experiencia desde la sociedad civil, avances, miradas evaluativas y tareas. Entonces, va a ser un momento de crítica, autocrítica, mirada hacia adelante, mirada constructiva. Creo que los 20 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad son una oportunidad para eso, ya lo sabemos, pero también el momento que vivimos en nuestro país, un momento bastante complicado, por decirlo de una manera simplona. Mucho se podría decir al respecto. Y con esta mesa se busca discutir y reflexionar sobre tres grandes cuestiones. ¿Cuál ha sido el trabajo principal de la sociedad civil? ¿Qué obstáculos y qué receptividad han encontrado en su apelación al Estado o a los actores políticos o en general? ¿Y qué transformaciones se han experimentado en la propia sociedad civil a partir del ejercicio de la verdad y la memoria, a partir del informe de la CBR? Bien, entonces también, por supuesto, como en las otras mesas, va a haber momento para hacer preguntas y con sus comentarios respectivos. Vamos a empezar entonces presentando a Jenny Dador, que va a ser nuestra primera panelista, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y ella nos va a hablar sobre las trayectorias de las ONGs en relación con el informe final: recepción, difusión, seguimiento y desarrollo de la Agenda de Verdad y Justicia. Jenny, tienes 15 minutos para hacer tu presentación. Adelante. Gracias. Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Voy a hablar esta tarde como secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que, como ustedes saben, es una organización que tiene 38 años de vigencia en el país y que agrupa 78 organizaciones en distintos lugares del territorio, ¿no? Y el origen de la coordinadora está justamente en medio o a los inicios del conflicto armado interno, tiene su fecha de nacimiento, digamos, en el año 85. Es decir, que durante la época del conflicto le tocó a los organismos de la coordinadora hacer un trabajo de acompañamiento y de lucha por la justicia, por impedir que se torturaran a más personas, que se desaparecieran a más cuando fue una llegada oportuna, o que consiguiéramos justicia en los casos en que ya no era posible identificar a las personas, ni hasta el día de hoy en muchos otros casos, ¿no? Y en la transición hacia la democracia, y luego en la instalación y búsqueda de la verdad, en el proceso de la Comisión de la Verdad también, ¿no? Muchos de los miembros y organizaciones de la coordinadora también acompañaron este proceso, porque, como les dije, están en los distintos territorios, y muchos de ellos también acompañaban a las distintas organizaciones de familiares y de víctimas en este tránsito, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera sí señalar es que, o sea, yo creo que la Comisión de la Verdad cumplió un papel fundamental, y que quizás más bien ahora, 20 años después, uno, claro, puede decirle, ¿no? Le faltó esto, le faltó aquello, esto, otro. Obvio, porque 20 años después ya hay otras comisiones en el mundo que han avanzado mucho más o que hicieron cosas que la nuestra no hizo en ese momento, ¿no? Pero creo que marca definitivamente un antes y un después. Le dio voz a casi 20.000 personas que nunca habían tenido la posibilidad de contar su historia. Y lo otro es que todavía el día de hoy, incluso cuando uno llega a una comunidad o estamos en algún lugar, o probablemente trabajando algún tema en algún colectivo, todavía no es extraño que después se acerque a alguien y nos comente que quiere contarnos lo que le pasó en la época del conflicto, cosas que todavía nunca había hablado, ¿no? Entonces, quiero decir, todavía hay muchísima más gente víctima de estos procesos de silenciamiento o del miedo, sobre todo en los casos de violencia sexual,
¿no? Y en los casos de esterilizaciones forzadas, ¿no? En el caso de esterilizaciones forzadas, porque es uno de los crímenes de lesa humanidad que no se incluyeron dentro del mandato de la Comisión de la Verdad, ¿no? Dentro de los crímenes que tenía que investigar la Comisión de la Verdad, no estuvo este de esterilizaciones forzadas, ¿no? Varias veces nos hemos preguntado por qué no estuvo o por qué ha costado tanto, que luego, el día de hoy, eso ya no se discute y se considera que es uno de los crímenes que está en ese periodo, ¿no? De violencia, autoritarismo y de violaciones a los derechos humanos. Decimos quizás porque también era considerado únicamente como una violación a derechos sexuales y reproductivos, y en esa época, estamos hablando en los 80, en los 90, los derechos sexuales y los derechos reproductivos obviamente no tenían el peso ni el desarrollo que tienen hoy en día, porque las víctimas eran una vez más mujeres principalmente, y además eran mujeres con las características que tienen todas las víctimas en nuestro país, ¿no? Que no son las mismas, pero las características hacen que sean todas iguales, ¿no? Empobrecidas, quechohablantes, de determinadas comunidades rurales, distantes, etc. Entonces, esos fueron los crímenes que inicialmente no estuvo, pero que el día de hoy sí se considera dentro de este periodo y que además está siendo también investigado como un crimen de lesa humanidad, y además está ampliando el proceso de extradición de Fujimori para que pueda ser juzgado también por este delito. Entonces, decíamos que al margen de, digamos, de reconocer el aporte importante, lo que significó la Comisión de la Verdad para nuestro país en el proceso histórico, para los organismos de la sociedad civil que acompañamos el proceso, fue también muy duro reconocer como país, y acá queremos que se entienda que no es por achacarle, a veces se critica y se dice que los organismos de la sociedad civil colocamos nuestra puntería o nuestras baterías hacia el Estado, ¿no? Como si eso significara que estuviéramos apañando los crímenes de Sendero o del MRTA. De ninguna manera. Pero lo que sí queremos diferenciar es que el hecho que también uno de los principales violadores de los derechos humanos, es más, numéricamente el principal violador de estos derechos fue el Estado peruano, el hecho de que haya sido el Estado peruano tiene una gravedad mayor respecto a quienes somos los ciudadanas y ciudadanos y a quienes tienen el deber o la función supuestamente de ser garante de nuestros derechos y de protegernos, ¿no? Es en función de esa mirada que uno siente que el nivel de desprotección es mayor, ¿no? Cuando ya el Estado es el perpetrador de las violaciones, lo que ocurre es que ya no tienes dónde voltearte. Cuando un tercero, un privado, es el que vulnera tus derechos, puedes voltearte al Estado, puedes voltearte al aparato del Estado que tiene que protegerte. Pero en este caso era el propio Estado, también parte de esa maquinaria de ser perpetrador, ¿no? Y lo que el informe de la verdad también nos deja ahí, de la Comisión de la Verdad, es justamente que no estoy hablando del gobierno tal o del gobierno cual, estoy hablando del Estado como perpetrador, porque nos dice que los médicos forenses, ¿no? Te podían ver que te estabas cayendo en pedacitos y sin embargo no registraban que tenías lesiones o que estabas herido, que habías sido torturado. Los fiscales tampoco cumplían su función, los jueces no cumplían su función, etcétera, etcétera. Entonces, ninguno de los aparatos o de los miembros del Estado, más allá del aparato propiamente represor, cumplía tampoco la función de protección que tenía que darnos, ¿no? Entonces, cuando cargamos la tinta, es básicamente por eso, por la naturaleza que tiene el papel de garante del Estado. No porque haya sido más malo o más bueno que el otro, o porque estemos queriendo justificar los crímenes de Sendero o del MRTA. Y creo que eso es importante, porque en parte, en medio de todos estos ataques que se hacen o discursos que se manejan, narrativas en disputa, ¿no? Muchas veces se carga contra las organizaciones de derechos humanos esto, ¿no? De que somos defensores de terroristas. Entonces creo que eso está bueno aclararlo allí, ¿no? Lo otro es que nosotros básicamente desde las organizaciones de derechos humanos nos abocamos a tratar de construir, de armar los casos, ¿no? O sea, nuestra misión estuvo puesta muy cargada hacia lo que es acceso a la justicia, ¿no? Armar y construir los casos que se pudieran judicializar. Si bien la Comisión de la Verdad había armado determinados casos y había dejado un conjunto de
de casos que se podían judicializar, había muchísimos otros más, ¿no es cierto?, que estaban en proceso de construcción, que había que armarlos. Eso quiere decir conseguir nombres, datos, etcétera, en qué fecha, dónde, ¿no? Poder conseguir la información. Porque una de las cosas que ha sido más difícil en todo este tránsito es eso, ¿no? Que los aparatos del Estado, sobre todo los de defensa interior, cumplan con entregar la información que tienen que hacerla. Y es parte de lo que el día de hoy también estamos viendo, ¿no? En los procesos que hemos sufrido de movilización de diciembre y de enero, febrero, hasta marzo a la fecha, en estos procesos de investigación de estos 50 ejecuciones extrajudiciales, lo que hay es eso, ¿no? Hay resistencia para entregar los nombres, para entregar los planes operativos, para entregar los documentos. Todos dicen, no, yo no fui, fue el otro, pregúntale al de allá, etc. Y la idea fundamental también allí es tratar, los aparatos represores lo que intentan hacer es mostrar que fue responsabilidad de sujetos individuales y que no estuvieron constituidos o armados como un aparato represor, ¿no? Entonces, digamos que eso es parte de lo que ha estado en disputa. Entonces, abocarse al tema de la justicia también significó para nosotros, por un lado, el litigio, ¿no? La construcción de los casos y tratar de llevar adelante estos procesos, pero también significó desmontar las estructuras, ¿no?, que todavía estaban en los aparatos de justicia y del Ministerio Público, forense, etcétera, ¿no? Y también tratar de contar con jueces, fiscales y profesionales especializados en el campo de los derechos humanos, ¿no? Digamos, el campo del derecho no es ajeno a ninguna otra especialidad y como todos tenemos distintas especialidades, ¿no? A veces se cree que solo los médicos se les entienden esas especialidades, no solo ahí, si te duele la cabeza, pues no te vas al ginecólogo, ¿no? Pero cuando uno dice que es abogado, dice, como lo que hay ahora, el de familia puede estar en derechos humanos, etcétera. Creen que no hay especialidades y el abordaje y la entrada a un caso tiene una especialidad y de lo contrario hace que el caso en realidad se ralentice, se entorpezca o la forma en que se hacen las preguntas en realidad no te conducen a nada o que armes una teoría de caso absolutamente inconducente. Entonces era armar el caso, pero también trabajar con nuevos gobiernos para tratar de tener un aparato de justicia que más o menos responda a esto, que los jueces dejen de tener la provisionalidad que tenían, aunque el día de hoy, 20 años después, hemos vuelto casi al mismo porcentaje de jueces provisionales que teníamos cuando estábamos en el Fujimorato y nos quejábamos. Estamos casi en el 70% de jueces provisionales, ¿no? Lo cual hace, por supuesto, una justicia sumamente precaria y con cero garantías de imparcialidad, porque obviamente el juez, el fiscal o el auxiliar de justicia quiere conservar su puesto. Y si es precario, ¿no?, si es provisional, digamos, cualquier fallo, resolución que dé, obviamente no le va a garantizar poder permanecer en su puesto, ¿no? Entonces, esa provisionalidad es un atentado también contra estas posibilidades. Entonces, todo eso que se desmontó y los sistemas que se fueron creando, el día de hoy, 20 años después, los estamos perdiendo nuevamente, ¿no? Y ahí me parece importante mencionar que cuando la Comisión de la Verdad del informe cumplió 10 años, se hizo una pequeña evaluación y en ese momento habían unos avances relativamente considerables. Y hoy en día que tenemos un documento donde se han vuelto a hacer un balance, hemos encontrado que los avances que teníamos en el año 10 eran más que los que tenemos en el año 20. Es decir, 20 años después hemos retrocedido en algunos campos, ¿no? Entonces, y obviamente tiene que ver con, digo, nosotros nos centramos en la justicia y en algunos cambios más, pero significaba también construir, ¿no es cierto?, mecanismos adecuados, porque habíamos vuelto a la democracia. Entonces se decía, hay que hacer una ley de partidos políticos, porque eso va a ayudar a que el sistema funcione. Entonces nos empeñamos en hacer la ley de partidos políticos, la sociedad civil participó, y luego teníamos la ley, pero ya no teníamos los partidos, ¿no?, porque el sistema había colapsado. Y eso es parte de lo que estamos pagando el día de hoy. No tenemos actores políticos, no tenemos quienes canalicen o hagan correa de transmisión. Entonces creamos un montón de edificios, de instituciones, ¿no?, que eran necesarias para que la democracia funcione. Pero no teníamos los actores. Los actores ya estaban de salida en este sistema de partidos que estaba en crisis. Y ese ha sido también uno de nuestros graves problemas, ¿no? Y el otro tiene que ver con que
siempre en las comisiones de la verdad, digamos que los primeros 5 años, ese momento donde los perpetradores además están vencidos o de retirada, ¿no? O en el caso nuestro, semiderrotados allí, porque la nuestra no fue tampoco no tiene las características, digamos, no era una dictadura como el resto de dictaduras del Cono Sur. Entonces, ahí era el momento de avanzar en la mayor cantidad de medidas y de reformas institucionales. Y nosotros avanzamos un poco allí y luego se nos pasmaron las reformas y los actores que estaban en ese momento, ¿no? Más o menos derrotados, se fueron rearmando y empezaron a bloquear las posibilidades de la reforma, ¿no? Y yo reconozco también que uno de los errores desde sociedad civil también fue pensar también que vamos a democratizar y entonces que todos participen, y también se impulsaron propuestas como, por ejemplo, que los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales en calidad de retiro participen en la vida política, ¿no? No solo que tengan votos, sino que sean también candidatos, ¿no? Y yo creo que eso está bien, pero eso tiene que ver también habría que calcular también un tiempo, porque el día de hoy, 20 años después, tenemos que los que están en retiro y son los que participarían o participan en la política son justamente los que 20 años atrás estaban, ¿no? O estuvieron en el conflicto armado interno, ¿no? Entonces estos Williams, estos Montoyas, ¿no? Estos que tenemos el día de hoy en el Parlamento son justamente, representan a esas estructuras más duras que estuvieron en la época del conflicto armado interno y levantan además este tipo de narrativas, ¿no? Y tiene que ver con las propuestas que se han venido aprobando de si vamos a retirar de la currícula determinadas enseñanzas de la currícula educativa, si vamos a poner otras, si no se habla de conflicto armado interno, si solo se va a hablar de terrorismo, si tenemos que salirnos de la Corte Interamericana, si vamos a denunciar. Entonces, todo tipo de reformas que significan regresionismos en términos de derechos humanos están saliendo justamente de estas voces, ¿no? Entonces, yo creo que ese también fue una de nuestras, digamos, de nuestros errores que están por allí, ¿no? Y el otro también, creo, desde el movimiento de derechos humanos, también lo difícil que nos resultó, digamos, poner el paquete completo de derechos humanos y no centrarnos en las formas de violaciones tradicionales que tienen que ver obviamente con integridad, con vida, con libertades, ¿no? Pero no es casual que solo tengamos el día de hoy un único caso que se esté judicializando por violación sexual. Es el caso de Manta y Vilca. En otros casos, donde ha habido alguna sentencia y se ha mencionado lo de violencia sexual, ha aparecido como una forma de tortura dentro del paquete de cosas que se estaban litigando, ¿no? Pero no se levantó como un caso, y fue una de las cosas que dentro del movimiento también en algún momento generaba tensión entre los grupos de organizaciones feministas, a cual yo pertenecía, por supuesto, ¿no? Con lo que sería el movimiento tradicional de derechos humanos, ¿no? Mirar esto como vulneraciones menores, ¿no? El día de hoy eso es impensable, pero yo estoy hablando 20 o 30 años atrás. Entonces hoy día solo tenemos el caso de Manta y Vilca que se está judicializando, pero la Comisión de la Verdad sí hizo el esfuerzo de recuperar estos casos, en su informe los recogió 537 casos específicos. El día de hoy, en el registro que existe de víctimas, sabemos que son más de 6.000 las víctimas de violación sexual y de violencia sexual. Ahí también hubo toda una discusión inicialmente en lo que eran reparaciones, ¿no? Primero se consideraba solo víctimas de violación sexual, con la limitación que esto significa para nosotros, que violación sexual tiene que ver solo con penetración, ¿no? Y todas las otras formas de violencia sexual no necesariamente estaban consideradas como tales, ¿no? Cuando ya en otros países de la región incluso no se requiere de la penetración para configurar un acto de violación sexual, ¿no? Además, ese sigue siendo un resabio de una cultura absolutamente patriarcal y del hecho de tener que penetrar, ¿no? Para hacer que se configure un crimen de esa naturaleza. Bueno, entonces ese caso tiene cerca de 40 años y recién se está judicializando. Y también todos los casos en general tienen 30, 35 y 40 años y más, ¿no? Entonces también ahí nos preguntamos si justicia tan tardía, ¿cuánto vale? Pero bueno, igual vale porque el día de hoy acaban de hacer en Chile la primera sentencia también
a un caso de violación sexual, ¿no? A 2 mujeres en el contexto del golpe, o sea, tiene 50 años el caso, porque el golpe de Allende va a cumplir 50 años, ¿no? Y ahí fueron torturadas y víctimas de violencia sexual, acaban de sentenciar el caso el día de hoy. Entonces, digamos, son casos que están como muy atrás, ¿no? Están, digamos, en mayor desventaja respecto al resto del otro tipo de crímenes. Pero bueno, eso es en justicia. Y en términos de, como obviamente no se podía llevar toda la justicia, también ha implicado trabajar mucho en términos de reparación. Y en términos de reparación, lamentablemente se avanzó, pero se avanzó poco, o sea, mejor dicho, se avanzó más en términos de reparaciones que tienen que ver con lo económico. Y allí hubo también todo un conjunto de discusiones sobre los montos, ¿no? Los montos diferenciados respecto a el tipo de vulneración o respecto a qué grupo de personas uno pertenecía. Si eras familiar de víctimas, 10.000 soles. Si habías estado en los grupos, ¿no es cierto? En los comités de ayuda, de estos que estaban de grupos armados también que expulsaron de las comunidades de sendero, era 30.000 soles, ¿no? Entonces, digamos, y el crimen, el acto violatorio en sí podría ser absolutamente el mismo, ¿no? Entonces, estas diferenciaciones tampoco ayudaron a que quienes reciban, ¿no? Este tipo de reparaciones se sientan también realmente reparados. Y también hay uno reciente que las políticas de reparaciones hayan estado centradas en reparaciones individuales, o si eran colectivas hacia esa comunidad, pero no ha habido una reparación que se haga sentir como necesaria en toda la sociedad peruana. O sea, cuando reparan a alguien, yo digo, ya han reparado a fulanito, pero no han logrado que yo, que tú, que ustedes se puedan sentir concernidos también por esa reparación, con la necesidad de que todos teníamos que ser reparados, ¿no? Y no solamente esa persona directamente o ese familiar directamente. Entonces la reparación ha terminado siendo un tema del otro, de lo que le van a dar al otro. Con el agravante también que en todo lo que son supuestamente reparaciones especializadas, en realidad no hay reparaciones especializadas ni en salud, ni en educación, en nada, ¿no? Todos han sido programas sociales adecuados a lo que ya existía o con un cupo mayor para este grupo determinado de personas. Así que si es en salud, lo que vamos a hacer es colocarles en el paquete del SIS. Y el paquete del SIS no tiene nada de especializado para una víctima de violencia en un conflicto armado interno. Y si has perdido pues un ojo, una pierna, tampoco te cubre prótesis ni ningún tipo de esas cosas que se consiguen adicionalmente, ni hay una atención especializada en salud mental, ¿no? Entonces, en reparaciones también hay un conjunto de limitaciones que están allí, y hasta el día de hoy, en lo que son esterilizaciones forzadas, se sigue luchando, están inscritas en un registro, pero no se les repara porque se considera que no es una forma de violencia sexual, jurídicamente hablando, en la norma que tienen, que es un reglamento, y no la han modificado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces hay ahí limitaciones, digamos, fuertes que tienen que ver con interpretaciones restrictivas y no con una mirada amplia de la vulneración de los derechos. Y en los últimos tiempos, esto también ha hecho que más bien haya como un reagrupamiento, ¿no? En determinados grupos y actores. Algunos sí con una mirada negacionista, absolutamente, de que estos hechos no pasaron, no existieron. Si pudiéramos poner un ejemplo de negacionismo, diría pues la constitución de Marta Moyano el otro día, ¿no? Cuando ella, el golpe no existió, no fue un golpe, fue un acto para cambiar y salvar a la patria, etc. Ese es negacionismo, negando un hecho fáctico total. En los otros, yo creo que no necesariamente es negacionismo, no están negando los hechos, sino que le dan otra narrativa, o más bien dicho, ensalzan lo que hicieron, no lo están negando, lo están diciendo, lo hicimos bien y lo volveríamos a hacer. O sea, están de todas maneras ensalzando una cultura autoritaria, totalitaria y violadora de derechos humanos, ¿no? O sea, no es exactamente un negacionismo, pero digamos que casan muy bien. Y creo que esos son los discursos más peligrosos que se están rearticulando en estos momentos, ¿no? Muchas gracias, Jenny. Creo que Jenny nos ha dejado bien claro cuál fue
el esfuerzo de la coordinadora, en dónde dónde se concentró, y creo que es una lectura que también nos hace pensar que cada acción política, cada iniciativa, cada reforma, cada propuesta es hija de su tiempo. Y a veces los tiempos nos juegan malas pasadas cuando no acumulamos fuerzas, se dice en una manera muy tradicional, podríamos decir, no acumulamos amigos y amigas de esas causas para que fueran defendidas, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un tema que ronda alrededor de, digamos, este balance que estamos haciendo en este momento que estamos viviendo en el Perú, ¿no? Bien, voy a pasar ahora a presentar a nuestro siguiente panelista, a Brian Cruz, presidente de Nuevo Amanecer en Huachipa. Él nos va a presentar la ponencia sobre las colectividades de víctimas y su demanda de cumplimiento de recomendaciones, logros obtenidos, obstáculos y su relación con el Estado. Antes de darte la palabra, quiero ser más específica. Brian es antropólogo social y psicólogo clínico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se desempeñó como secretario y vicepresidente de ANFADEP. Es presidente de la Asociación Nuevo Amanecer y actualmente es consejero académico para alumnos de Beca 18 en la UPC. Adelante, Brian. Gracias. ¿Qué tal todos? ¿Me escuchan? Perfecto, gracias. Quisiera iniciar un poco indicando mi edad. Tengo 34 años. Soy hijo de una persona asesinada extrajudicialmente y me cala mucho que sean los 20 años de la Comisión de la Verdad, porque yo conocí más del caso de mi padre justo cuando se estaban dando lo que son las audiencias públicas. En Trujillo, en La Libertad, me acuerdo a mi madre dando lo que es la audiencia. En ese entonces tenía 14 años y desde ahí vengo participando en la sociedad civil. Mi madre fue secretaria en ese momento de ANFADEP, que es la Asociación Nacional de Familiares Desaparecidos, Asesinados, Torturados, Desplazados del Perú. Y entonces ella enfermó y entonces yo comencé a participar en las reuniones en su representación. Fuera de forma esporádica, y comencé a participar mucho más activamente desde el año ya 2014, cuando vengo a estudiar acá a Lima. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque también me parece importante el entender de que luego de 20 años de la CBR, luego de más de 40 años desde los primeros inicios, los familiares que buscan justicia, buscan reparación, buscan a nuestros familiares, están cambiando. ¿Sí? Ya actualmente no son las esposas, no son los padres, no son los esposos quienes buscan mayor. Ahora principalmente son los hijos, como yo, como Gonzalo Quispe, como Santos Cayagua, como Alex Guamaní, entre otros, como Lieva Yangali también, que ha participado en otras mesas también aquí. Entonces, sí me parece importante estos cambios que se dan dentro de la dinámica de los familiares, ¿no? ANFADEP, que es donde yo participo hace 9 años, es una asociación nacional que engloba más de 13 regiones del país víctimas, que tenemos un acuerdo con el Estado. Fue fundada en el 2001, 2002, y desde ahí tenemos diversos acuerdos con el Estado y una resolución amistosa. Pero ANFADEP propiamente dicho ha venido trabajando en diversos aspectos, ¿no? Y dentro de ellos, para poder, se podría decir, ver en qué es lo que hemos estado trabajando, podríamos tomar como nota el PIR, que ya lo comentó también nuestra compañera, que es el Plan Integral de Reparaciones, ¿no? Dentro de ellos tenemos las reparaciones colectivas, el tema de las reparaciones económicas, programas de reparación en salud, simbólicas, derechos ciudadanos, restitución de derechos ciudadanos, educación y el tema de programación familiar y acceso habitacional. Y junto con esto sí quisiera que puedan tomar una cifra. En el RUP, en el Registro Único de Víctimas, en el año 2020 se registró un total de 228.021 personas
registradas de forma individual. 228.021 personas afectadas en el conflicto armado de forma directa en el RUP. En ese sentido, ANFADET ha participado en las diversas mesas de trabajo que se han dado durante el largo de los años. Desde que yo en el 2014 llegué, he participado en mesas de trabajo, y las personas que me formaron, voy a decir, en esto, como Rosa Palki, Luigi Yangali, participan desde hace mucho más. Se han dado muchas mesas de trabajo en las que hemos participado, ¿no? Y de una otra manera, hay cosas que sí es importante mencionar. Dentro del plan de reparación en educación, por ejemplo, se tuvo una mesa de trabajo en la que se planteaba con Maruska Chocobar, creo que fue el año 2017, 18 por ahí, donde se planteó el plan Repaeduca, en el que nos podían llegar a dar hasta 1000 becas para poder estudiar. Sin embargo, Maruska Chocobar, como todos sabemos, salió, y actualmente se da un total de 450 becas para reparación en educación. Hemos luchado mucho realmente para que se puedan dar estas becas. Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente. En el libro de la beca Repared, que justamente es de Iris, en el 2017, por ejemplo, ella planteaba de que había 1.477 estudiantes hasta ese momento, en el 2017. Luego de ello, la beca ha ido aumentando, ¿no?, en el transcurso del tiempo. A un comienzo eran 50 becas. Luego de ello fueron aumentando a 100, 150, 200, 400, y actualmente está en 450. Hasta ahora se ha reparado un poco más o menos de 4.000 personas. Y ¿se acuerdan del número que les dije hace un momento cuántos serán? Estamos hablando de un poco más o menos del 2%, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos tomará poder hacer la reparación a todas las personas víctimas de conflicto armado interno en educación? Los nietos, hijos, sobrinos, nietos. Lo que es la beca actualmente se puede ceder a los nietos justamente con el tema de Repared, y conozco a muchos, soy consejero de ellos en UPC. Muchos hijos, nietos de víctimas de conflicto armado interno. Entonces sí me hace pensar que mientras que, como ya comentó también nuestra compañera, los programas de reparación caen en temas sociales, en proyectos sociales. Y esa es una de las principales cosas que hemos reclamado muchas veces, en las que hemos participado, hemos luchado, hemos llegado a acuerdos, pero esos acuerdos siempre se caen. ¿Por qué? Por la inestabilidad política. Porque lastimosamente entra una persona al gobierno y a los 2 o 3 meses sale. Y así pasa constantemente. Los directores de igual forma ingresan y salen. Y parece que como dijo, avanzamos algo y luego nos damos cuenta de que estamos peor que del punto de partida. Entonces sí es algo que ANFADET a manera particular reclama mucho, sobre todo en educación, porque consideramos que es una de las reparaciones más importantes que puede haber para los familiares. Ya que el tema económico, como ya dijeron, es diferenciado, son 10.000 soles, ¿no? Y uno se pone a pensar como hijo, sobre todo cuando va al banco y dice, esto es lo que vale la vida de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi hermana, ¿no? Porque es muy difícil que te digan, sí, toma, ahí está, ¿no? Y tú retirarlo y hacer tantas cosas. Bueno, entonces sí vemos mucho desde ANFADET el tema en educación. También el tema de vivienda, que hasta hace muy poco también era un tema bien complejo en las reparaciones PIR de vivienda, porque era sectorizado, porque también se puso dentro del tema de techo propio, y la vivienda se le estaba dando a personas mayores de 65 años, o sea, no, ni siquiera la vivienda, sino el plan de vivienda, ahora les comento. Se le estaba dando a personas mayores de 65 años que tengan como máximo 2 viviendas, ¿no? Y que sus ingresos mensuales creo que sean menos de 3.000 soles para poder estar priorizados. La priorización era un bono adicional de 15.000 soles dentro del programa. Y de igual forma, y solamente era para desplazados, ¿no? Que también es un tema un poco complejo cuando hablamos de víctimas de conflicto armado interno, porque y también entran muchas dudas, ¿no? Porque, como ya dijeron, hay personas que tuvieron familiares asesinados, desaparecidos, otros que fueron desplazados, es decir, perdieron su lugar de origen y fueron a vivir lo que son a otros lugares diferentes a la región.
pero hay muchas personas que no han podido sacar su certificado de desplazado por muchos motivos. Porque no encuentran a las autoridades que puedan avalarlos, porque no tienen testigos o porque simplemente en algún momento de la historia hubo un fraude y muchas personas que no eran víctimas del RUT se inscribieron como víctimas del RUT. Y desde ese momento el registro único de víctimas es muy detalloso en todos los aspectos, lo que hace que demore. Experiencia de ellos son casos de mi asociación en la que vivo, donde soy presidente, que ya tiene más de 4 o 5 años y siguen todavía en proceso de poder inscribirse, ¿no? Ellos ya tienen su registro como víctimas por desaparición o asesinatos extrajudicialmente, pero todavía están en trámite del tema de desplazamiento, que puede generar otros beneficios también, como es el tema de estábamos hablando dentro del PIR, ¿no? El tema de las reparaciones colectivas, justamente, que también es un tema que se le da solamente a personas desplazadas, ¿sí? Es decir, las reparaciones, si bien es cierto que se implementaron dentro del Plan Integral de Reparaciones, son segregadas, ¿no? Tienes que cumplir ciertas condiciones para que todos puedan tenerlas. Entonces, ahí también genera ciertos limitantes para las organizaciones como la mía, en la que queremos implementar lo que es una reparación colectiva y no podemos porque no cumplimos con los requisitos, ¿no? Y dentro de esos requisitos también las dificultades van desde los temas administrativos, seguimiento, porque no es muy sencillo. Es decir, no es sencillo que te digan, ya, tienes que ir al pueblo donde saliste, ir al alcalde, ir y buscar y decirle que te firme esta carta, y decir que te firme esto. Porque uno, a nivel psicológico, muchas personas todavía no están dispuestas en regresar a su lugar de origen para poder hacer esto. Yo conozco señoras que han salido ahí huyendo porque mataron a sus familiares en su delante, dinamitaron su casa, los torturaron a ellas, y luego de 20, 30, 40 años recién están yendo a donde iban. Luego de mucho tiempo, porque antes no podían. Porque no podían acercarse a la ciudad. ¿Sí? Es decir, los traumas todavía continúan. En ese sentido, en ese sentido complica un poco el poder realizar estos trámites, ¿no? Y poder obtener lo que son estos certificados. Bueno, ya hablamos un poco de colectivas, económicas, reparación en salud. También, como bien indicó nuestra compañera, los familiares tienen muchas complicaciones con esos temas de salud, porque los centros, las DIRIs, no están especializadas. Tuve la oportunidad de participar en una capacitación en las DIRIs, junto con el personal de la SEMAN, para que se les diga por lo menos qué es el conflicto armado interno, ¿no? Y cuando el psiquiatra especializado pidió que puedan levantar la mano, de 100 personas que estaban ahí, solamente levantaron unas 5 o 6 personas lo que sabían que era el conflicto armado interno. Entonces, ¿cómo le pides a una persona que atienda a alguien por el tema del conflicto armado interno, por sus traumas del conflicto armado interno, que son completamente diferentes, cuando ni siquiera conoces qué es ese término? Ayer conversaba con una compañera que acaba de terminar su serum en lo que es en Chorrillos, y me decía, llegó un paciente víctima de conflicto armado interno, que decía que era alcohólico, que le pegaba a su esposa y que quería cambiar. Y de una otra manera, cuando terminó de atenderlo el psicólogo general ahí, que estaba, le dijo a mi compañera, que era sedunista, un loquito más del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, sí nos genera lo que es un malestar muy grande realmente cuando nuestros familiares, lo que son nuestros socios, porque es así como los llamamos, pues ellos van y se atienden en esos lugares, ¿no? Se crearon los centros de salud mental comunitario para poder atender de una otra manera también esos aspectos, pero sigue sin haber médicos especializados, ¿no? En el conflicto armado interno. Hay psiquiatras, psicólogos. Me parece hasta ahora el mejor lugar realmente para que puedan atenderse. Pero sigue siendo sesiones, hasta donde me acuerdo tener enterado, grupales, ¿no? Cuando esas personas no requieren algo grupal, no requieren que las junten con las personas que son alcohólicas, que tienen ansiedad generalizada, que tienen lo que es una depresión. No digo que sea malo, pero sí es algo que tiene que cambiar. Otro de mis socios decía, ¿por qué no creo en los psicólogos? Le decía, ¿por qué? Porque yo soy psicólogo de profesión.
y no creía en mí. Y entonces me decía, porque yo fui a un psicólogo del CIS y me dijo, ya olvida a tu hijo, ya desapareció, ya murió ya, ¿para qué lo vas a recordar? ¿No? Entonces, sí, estas limitaciones se encuentran dentro de lo que son los obstáculos, ¿no?, que tenemos. En salud, también, bueno, reparaciones simbólicas es un tema también muy interesante, realmente porque uno creería de que es, pues ya, ¿no? Hay que hacer la reparación simbólica en el LUM, que el presidente, la presidenta de momento, el ministro de Justicia de momento pueda decir, lo siento, ¿no? Pero desde ANFADET hemos tomado nosotros una postura, ¿no?, de no poder aceptar reparaciones simbólicas hasta que no se reparen realmente a las personas. Porque ¿cómo podemos aceptar nosotros que unas reparaciones si es que la gente no es reparada, ¿no? Como ya hemos visto las cifras anteriores, las limitaciones dentro del Estado, los programas sociales, entonces para nosotros no sería un adecuado que se haga una ceremonia con fiesta en la que se generen estas reparaciones, ¿no? Que a FADET de manera particular, porque somos un caso de 507 personas, sí se nos ha ofrecido poder realizar lo que es una reparación simbólica, ¿no? Así a gran escala. Y no la hemos aceptado. También tenemos lo que es bueno, restitución en derechos ciudadanos, que también es un poco complejo realmente, pero que me parece muy valioso, aunque hay ciertas complicaciones también, ¿no? Porque hay casos de personas que tienen múltiples identidades, por el mismo hecho de que fueron de lugar en lugar. En la asociación en la que yo vivo, había un caso de una señora que tenía 7 identidades, ¿no? La señora murió y nunca se llegó a solucionar porque legalmente era inviable, legalmente no se podía. Entonces, sí ayuda mucho, yo pienso, pero también considero que a veces las leyes deben permitir bueno, no entiendo mucho de esto, ¿no? Sé que las leyes son importantes, valiosas, pero debe haber situaciones tal vez, ¿no? En las que sí te permitan poder tener tu identidad cuando lo merites, ¿no? O cuando aunque sea un porcentaje de algo de probabilidades. Y bueno, eso respecto a lo que son al Plan Integral de Reparaciones, dentro de los aspectos de, se podría decir, de ANFAET, y dentro de su lucha también tenemos la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual mediante la ley, bueno, se creó la ley, ¿no? Si no me equivoco, en el 2016 se promulgó la ley y se implementó en el 2017, creando la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la cual también es un aspecto que nosotros participamos mucho en esa mesa de trabajo y en la cual, junto con Fabidefo, con la señora Doris Kaki, el señor Aronés también, entre otras personas. Y también está ahí la Coordinadora de Derechos Humanos, también está, etcétera, ¿no? El Defensoría del Pueblo. Entonces, ahí también tenemos ciertas renuencias, ¿no? Tenemos ciertas limitaciones y también ciertos obstáculos, voy a decir, porque tenemos casi 22.000 personas desaparecidas en el país. Estamos hablando solamente del año 80 al año 2000, porque si es que comenzamos a contar el resto de años, pues tenemos muchas más personas desaparecidas, ¿no? Entonces, sí, esto me hace pensar un poco sobre cuándo es que se va a dar lo que es la búsqueda, ¿no? Porque las familias lo que quieren es el cuerpo. Es decir, y aquí hay que entender, y hay muchas personas que consideran que el conflicto armado interno terminó en el año 2000, pero yo voy a decir que no, que el conflicto armado interno continúa. ¿Por qué? Porque los familiares de desaparecidos siguen buscando a sus familiares. Para esas personas siguen soñando que su esposo o su esposa va a ingresar por esa puerta algún día, porque me lo han dicho, ¿sí? Me lo han contado. No, yo soy su presidente actualmente ahí en la asociación y me cuentan. Entonces, sí me hace pensar un poco los números poco alentadores que da la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Como les comenté, hace 9 años que vengo participando de forma activa en diversos lugares y conozco a muchas de esas personas, sé la calidad de trabajadores que son y sé también el esfuerzo que le ponen a las cosas, ¿no? Pero sí considero de que desde el Estado mismo no se le da lo que es la debida intensidad. Entre ellos el tema presupuestal. Es muy bajo.
es muy bajo realmente y si nosotros queremos de que existan más respuestas, pues entonces tiene que haber más. Voy a dar un número, ¿no? Se implementó en el 2017 y en el 2017 se entregaron 110 respuestas. En el 2018 se entregaron 210 respuestas. En el 2019 se entregaron 300 respuestas y en el 2020 45 respuestas. Si sumamos del 2017 al 2020 tenemos un poco más de 665 respuestas. En 4 años, 665. Bueno, vino la pandemia y limitó completamente el tema de la búsqueda, ¿no? Es decir, hay poquísimas, muy pocas respuestas. Ahora, hay que entender que respuestas no significa encontré a tu familiar desaparecido. No. Respuesta significa, hey, busqué y no encontré. Busqué y mira, no hay datos para poder buscar. ¿Sí? Entonces, eso se le dice a la familia y se cierra. ¿Sí? Entonces, sí, esa es una de las limitaciones realmente. Hay muy pocos casos que se han encontrado a sus familiares, realmente muy pocos casos. Principalmente se trata de identificar a los casos que ya se tienen de exhumaciones anteriores, que también es un limitante, vuelvo a repetir, por el tema presupuestal, porque si tuvieran un presupuesto para que la dirección realmente buscara a las personas, pues tal vez otro sería, ¿no? O para que pueda aumentar su personal. Entonces también eso me hace una pregunta para que puedan dimensionar la problemática, ¿no? Estamos hablando de un poco de 665 personas en 4 años. Para 22.000 personas, ¿sí? Estamos hablando de casi 120 años. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes van a recibir esos cuerpos? Las personas víctimas familiares tienden entre... Hay que pensar, esto empezó hace 43 años. ¿Cuántos años tienen? Hay muchos que han muerto, como Angélica. Nunca encontró a su hijo, ¿no? Entonces, las personas van a seguir muriendo. Conozco personas de 70, 80, 80 y tantos años. Y esto trae las problemáticas, ¿no?, que se va a dar. Y es algo que no queremos. Y es algo que desde ANFADET y desde toda la sociedad, todas las organizaciones de víctimas, estamos realmente luchando, presionando. Ayer tuvimos la caminata por los desaparecidos. Fuimos a diversos lugares, la policía nos votó de diversos lugares también. Y entonces sí es necesario de que desde todos lados podamos decir que esas personas nos faltan y presionar para que el Estado pueda implementar realmente los recursos necesarios para encontrarlos. Muchas gracias. Creo que Brian nos está dejando un testimonio contundente de lucha en estos años y también de las limitaciones del Estado. Un Estado que depende de la persona que está sentada en el puesto, ¿no? No es un Estado. Está muy dependiente de los individuos. Pero hay que saludar también esta energía y esta disposición a seguir buscando maneras que él nos ha expresado en su intervención. Voy a presentar ahora a nuestro siguiente panelista, a Mauricio Delgado. Él es artista multidisciplinario y museógrafo. Fue parte del Museo Itinerante Arte por la Memoria, la Brigada Muralista y la Casa de la Literatura Peruana. Actualmente desarrolla proyectos a través de la pintura, el diseño, la instalación y la intervención en el espacio público. Cuenta con 7 exposiciones individuales y diversas muestras colectivas dentro y fuera del Perú. Es parte de la iniciativa Más Cultura, Más Perú. Mauricio nos va a hablar sobre las artes y la agenda de la verdad y justicia, los principales caminos de la respuesta artística al informe de la CBR. ¿Verdad, justicia o conmemoración? Adelante, Mauricio. Gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Bueno, yo voy a empezar igual que Brian, contándoles que tengo 42 años, que además de ser artista visual y museógrafo, como dice mi CV, soy activista del movimiento de derechos humanos y que era estudiante cuando
Me tocó ser estudiante en los últimos años de la dictadura fujimorista y estudiante también en los últimos años ya con la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Y recuerdo que todo el proceso de audiencias públicas, ¿no? Pero también de debate y ataque al proceso de la CBR fue algo que a mí personalmente me marcó mucho como ser humano y como artista también, ¿no? Y que no he sido el único, ¿no? Es de mi generación, somos varios los artistas y las artistas que hemos, a partir del trabajo de la CBR, haberlo volcado a nuestra producción artística de manera protagónica, diría yo. Bueno, dicho esto, yo recordaría primero, ¿no? Que si bien la CBR entrega un informe, ¿no? Un informe final, un texto de 9 tomos, y que es acompañado por una exposición fotográfica, ¿no? Yuyanapa. Y si bien hay el grupo en el teatro, a través de Yuyascani, tienen un rol importante en esos primeros momentos de entrega del informe final, la CBR no aborda las artes visuales, por ejemplo, ¿no? Las artes performáticas y al teatro en sí mismo, ¿no? En el informe, siendo incluso, como sabemos, a través del arte tradicional peruano, un soporte desde el cual se hace memoria y se denuncia hace mucho tiempo. Eso no es necesariamente una falencia, pero sí es, como más lo proponía la CBR, es parte de los trabajos, de las tareas pendientes que quedaron luego de la entrega del informe, ¿no? El informe, como lo decía Salomón en múltiples discursos, no estaba terminado, ¿no? Es un primer gran avance importante, pero era luego la sociedad civil la que tenía que coger esa posta. Y me parece que desde las artes, y desde las artes visuales en particular, desde el cine también y el teatro, esa tarea se asumió prontamente y con mucha producción, ¿no? Hay unos primeros 10 años diría yo, donde hay muchísima producción artística en ese sentido. También desde la academia, por cierto, y con múltiples acercamientos, ¿no? Desde el testimonio, desde posturas quizás más experimentales, otras muchas más ancladas en el activismo político, pero ahí me parece que es uno de los sectores sociales que asumen la tarea con bastante compromiso. Además recuerdo hace el año pasado, a propósito de un documental sobre las manifestaciones artísticas y Cantuta, Víctor Vich decía algo que yo no había reparado, ¿no? Pues porque uno está metido en esto y a veces no repara en esas cosas. Decía decía él, ¿no? Los artistas han sido el único sector social que no ha tenido, no el único, ¿no? Pero uno de los pocos que no ha tenido, que no hace disclaimers, decía él, ¿no? Que no tiene que hacer concesiones, o que no tiene que estar explicando por qué usa la palabra terrorismo acá y acá no, y que eso le había permitido, pues, proponer y como mover la frontera un poco de los trabajos por la memoria en nuestro país. Ahora, estos años, efectivamente, hay una proliferación de trabajo artístico en los primeros años, pero eso también pasa en todos los aspectos y es producto, pues, del informe, ¿no? Ahí se multiplican las ordenanzas municipales con días de memoria, días de desaparecidos a nivel nacional. Aparecen museos, ¿no? Quizás el que más recordamos es el LUM, pero ya antes estuvo el museo de Anfasep, y antes del LUM incluso, y poco después del LUM, el Yalpanahuasi en Junín, ¿no? Nuevo Amanecer también tiene un espacio de memoria, pero este camino de producción simbólica no ha estado exento también de contratiempos, evidentemente, ¿no? Han habido muchísimos casos de censura, que ustedes recordarán, incluso censuras que a mí la censura siempre es desde el Estado, ¿no? Cuando no es la autocensura. Recordarán el caso de la carpeta, de la exposición de la carpeta Resistencia Visual, una carpeta que se puso en el LUM cuando Nuente era director, a propósito de los 25 años del
del autogolpe del 5 de abril, ¿no? Y es el propio Estado peruano el que termina renunciando, en ese momento estaba director Salvador del Solar, renunciando a Nuben, ¿no? Además, en una postura extraña porque se le exigía al LUM neutralidad, ¿no? Y el argumento era que, claro, ¿cómo hacer una muestra que antifujimorista, digamos, entre comillas, si debía ser un espacio para todos los peruanos, de la tolerancia, ¿no? Cuando defender los derechos humanos no es una posición, ¿no? Eso no puede ser neutral frente a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y el Estado peruano ha tenido a lo largo de estos gobiernos de 20 años esa ambivalente posición frente a las obras de arte o la producción artística, ¿no? Censurando incluso sus propios espacios, ¿no? Porque el LUM dependía del Ministerio de Cultura. Pero yo quiero centrarme hecho este marco, en dos aspectos que me parecen bien importantes de lo que ha sucedido o del rol que tienen las artes en estos 20 años, en los trabajos por la memoria, y es uno, el carácter de reparación, y dos, su rol en lo que nosotros llamamos la disputa cultural. Yo era, como dijeron en mi reseña, yo hace un tiempo era parte de un colectivo que se llama Arte por la Memoria. Y Arte por la Memoria era un museo itinerante, ¿no? De piezas artísticas que montábamos un museo con estructuras de andamios, viajábamos por diferentes partes del Perú y nos instalábamos en plazas, comedores populares, losas deportivas, etc. Y producto de esos 10 años que yo estuve en ese colectivo, recuerdo algo que pasó más de una vez ya, pero recuerdo la primera vez que pasó, estábamos en Huancavelica y teníamos una pieza de arte que no era una pieza propiamente dicha, o sea, no era un artista, no había hecho una escultura, no había hecho un dibujo, sino que teníamos un espacio de conmemoración casi al final de este toldo que poníamos a veces para que fuera el espacio del museo, y eran los rostros de las diferentes víctimas, desaparecidos o asesinados del conflicto armado, eran fotocopias de los rostros de estas personas y tenían un espacio al final. Y con esa pieza pasaban dos cosas que a mí siempre me han sorprendido, ¿no? Una, la que voy a contar ahorita, es que se acerca una señora a decirnos medio a reclamarnos que su hijo no estaba allí, ¿no? Una señora en Huancavelica. Entonces nosotros le explicamos que era una representación simbólica de todos, porque en ese momento hablábamos de 15.000 desaparecidos, ¿no? 15.000 desaparecidos era imposible. Dijo, ya, pero entonces yo puedo traer la foto de mi hijo para que ustedes la pongan. Y dijimos que sí. Y los 2 días, un día antes que nos fuéramos ya, se apareció con la libreta electoral para que le saquemos una fotocopia y lo podamos poner. Entonces, hablando con ella, nos dice que nunca había denunciado el caso, ¿no? Eso fue el año 2009. Ya la CBR tenía 5 años de entrega, no, 5 no, 6, sí, yo no estudié matemáticas por algo. Y la CBR ya tenía 6 años de publicado el informe y la señora nunca había denunciado el caso, la verdad. Y nos dijo que bueno, que para ella no lo iba a hacer, porque era pobre y no había justicia para los pobres en este país. Y lo otro que nos dijo era pero sí quería que esa fotocopia viaje con ella, ¿no? Con nosotros, porque así por lo menos la gente sabrá que su hijo existió. Ahí nosotros el museo tenía menos de un año de formado, teníamos como 4 meses, eran los primeros viajes que hacíamos, y esa señora fue una cachetada de realidad, ¿no? Impresionante, y además del tema en el que nos estábamos metiendo, ¿no? Éramos bastante jóvenes además, ¿no? Y es algo que luego se ha ido corroborando con el tiempo, el carácter de reparación y de acompañamiento que puede tener el arte cuando está, yo hago énfasis en esto, cuando está por fuera del circuito oficial tradicional de galerías y museos, ¿no? Cuando está articulado a otros procesos o cuando se difunde de otra manera. Otra cosa que nos sucedía con el altar es que la gente iba y le ponía velitas, ¿no? Ya después de esa experiencia nosotros empezamos a darle un poco más de
de cuidar un poco más la puesta de ese espacio del altar, ¿no? Y tenía flores, tenía un mejor acabado de esas, no eran solamente fotocopias, estaban impresas de una mejor manera. Y en Ayacucho pasaba mucho que la gente iba con sus fotos y las ponía. No nos pedían permiso, simplemente iban y ponían las fotos de sus familiares y le ponían velas y rezaban y se quedaban un rato allí. Entonces eso, que para nosotros era, artistas limeños, una obra de arte, para los familiares de desaparecidos tenía otra dimensión, ¿no? Estaban, o en todo caso, estaban interactuando con esa pieza de arte de otra manera, ¿no? No era solamente la contemplación en un museo, en una galería, ¿no? Y bueno, quería mencionar esto a partir del altar, por esta capacidad que tiene el arte de ser una forma de reparación también y de acompañamiento. La semana pasada se estrenó una obra de teatro sobre el caso de Melissa Alfaro, que se llama Melissa, una constelación, en el Teatro Julieta. Y bueno, al final del estreno, las que fueron recordarán, Norma Méndez, la mamá de Melissa, sube y dice algo parecido, ¿no? Que es que estas piezas de arte reparan y de alguna manera sanan. Pero lo otro que quería comentarle, el otro sentido que me parece importante y lo que de repente me voy a demorar un poquito más, es el rol que tiene el arte y la recuperación de la memoria histórica a través del arte en la disputa cultural. La CBR nos pone en sus recomendaciones, nos esboza un modelo de país distinto, una forma distinta de relacionarnos. Y esas recomendaciones, si hubieran llevado a cabo, de repente estaríamos hablando de otra coyuntura hoy, ¿no? Pero hay un proyecto cultural detrás de la CBR. Pero no es el único proyecto cultural que en ese momento al menos se empieza a pensar, ¿no? Los sectores ultraconservadores, la derecha en este país, también tienen su proyecto cultural para este país y lo han ido implementando en los últimos 20 años, ¿no? Y lamentablemente lo que estamos viendo hoy, y que es una crisis que se agrava desde el 2016 hasta ahora, es producto de ese otro proyecto, o de esos otros proyectos conservadores, autoritarios, que se han estado trabajando también en nuestro país, ¿no? Y que tienen su expresión en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, en la policía, pero también en los sentidos comunes de la gente, ¿no? Entonces, en cómo nos relacionamos con los otros seres, o qué pensamos de los otros seres, ¿no? De los seres humanos, de los seres animales, de los seres de la tierra, toda, ¿no? Ese proyecto autoritario ha estado en disputa y las artes han sido, creo, uno de los campos de batalla, como dicen, la imagen es uno de los campos de batalla, los cuales esa disputa se ha estado dando, ¿no? No en vano han habido o hay tantos casos de censura, ¿no? O tantos scratches a exposiciones de arte, a presentaciones de libros, porque estamos en medio de una batalla no solo por las memorias, y por las memorias en este caso a través del arte. Si nos ponemos a pensar, ¿por qué ya tenemos un lugar de la memoria, ¿no? Fujimori está en la cárcel, ha habido una comisión de la verdad. ¿Qué pasa entonces que vivimos la coyuntura que vivimos, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Me parece que ahí la ruta, voy a desglosarlo rapidito, es pensar nuestros proyectos de memoria, desde el arte al menos, no aislados en el tiempo, ¿no? No entendiendo la CBR como un periodo 80-2000 que está desligado de lo que pasó antes y lo que va a pasar después, ¿no? Creo que el arte, además, particularmente en el arte producido en los últimos años, ha tenido esa capacidad, ¿no? De dejar de ser no solo testimonio, sino también de entregarnos la posibilidad de pensar no solamente qué pasó, sino qué me pasa a mí con eso que pasó. Esa posibilidad de ponerse en el zapato del otro, aunque sea por un segundo, es algo que la producción artística yo creo que ha ido explotando en nuestro país y que lo ha ido haciendo medianamente bien, ¿no? De hablarle a la razón, ¿no? Y también a los sentimientos, a las emociones, ¿no? Que es a partir de ahí donde uno puede pensar en luego transformaciones a nivel legal, político, económico, etcétera, ¿no? Pero la primera grande es dentro de uno, ¿no? Y segundo,
el arte articulado a procesos sociales. Yo soy un defensor de aquel arte que trabaja desde la comunidad, que no solamente está y que puede estar en los circuitos oficiales como los museos y las galerías, pero que está fundamentalmente articulado a procesos sociales, ¿no? A trabajo barrial, donde se borran las fronteras entre artista y público, entre producto y proceso, finalmente en el arte y la vida misma. Creo que estar articulados a esa esfera nos va a permitir, a partir del pasado, imaginar el futuro, ¿no? Y entregarle la tarea de la memoria no a la escultura, al cemento, al obelisco, sino a la gente, ¿no? Y recordarnos siempre que el arte es simplemente un desencadenador, ¿no? Y que la memoria es un proceso colectivo. Gracias. Agradecemos a Mauricio su presentación, creo que nos deja esta dimensión individual y de los sentimientos, pero también esta conexión con el presente y con tantos espacios donde estas memorias se activan a partir del contacto, a partir de una palabra, de una foto, de un gesto, ¿no? Y de la cual no estamos lejos nosotros, los que estamos, y nosotras los que estamos acá sentados. Bien, como corre el tiempo, vamos a correr a presentar a Iris Jave. Iris es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Ciencia Política por la Universidad Católica del Perú. Fue directora de Comunicaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Actualmente es investigadora senior en el IDEPUC en los temas de reparaciones, memoria, democracia y posconflicto, con diversas publicaciones. La más reciente, La humillación y la urgencia, políticas de reparaciones por conflicto en el Perú, y también es docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la universidad. Iris nos va a presentar iniciativas sociales de conmemoración, el itinerario seguido, el desarrollo de un discurso de memoria, entre comillas, las relaciones con el Estado y los aprendizajes realizados. ¿Hay memoria más allá de las víctimas? Adelante, Iris. Gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de ser un poco más breve para no cansarlos tanto. Primero agradecer el poder compartir la mesa con Brian, con Mauricio, con Jenny y con Rosa, por supuesto, que desde distintas miradas en el acto, con la gente, directamente, nos pueden transmitir una reflexión de lo que significa hablar de 20 años de recorrido de los familiares, de recorrido del arte, de las reparaciones, la búsqueda de la justicia, la verdad, ¿no? Desde diferentes dimensiones. Yo quería conectar un poco con lo último que decían Mauricio y Brian acerca de cómo los espacios de memoria también se convierten en espacios de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento donde familiares y víctimas probablemente en estos 20 años o 40 años incluso han podido recorrer, impulsar esos espacios en búsqueda del reconocimiento, de las afectaciones, del dolor, del sufrimiento, pero también de la agencia, ¿no? De la agencia, de la participación, de la búsqueda de otros caminos, como bien decía Brian. El movimiento Para que no se repita hizo hace algunos años, hace 10 años creo ya, una compilación de lugares de memoria y determinó que habían como 180. Nosotros desde el IDEPUC volvimos a contabilizar y a revisar cuántos estaban activos, porque varios de ellos habían cerrado, habían dejado de funcionar, y encontramos que habían 133 hasta el 2021. Probablemente en los últimos años he visto que han aparecido nuevos, tendremos que volver a contabilizar y confirmar. Eso solamente para dar cuenta de cómo hay una diversidad de lugares de memoria en el Perú, la mayoría impulsados por organizaciones de familiares de víctimas o organizaciones de derechos humanos o iglesias, no por el Estado. El único lugar impulsado por el Estado central es el
Hay otro lugar, el del Panaguasi, del gobierno regional de Junín. Y bueno, y otro lugar reconstruyéndose, que es la Casa de la Memoria de Huancavelica, ¿no? Donde hemos coincidido también con Mauricio. Reconstruyéndose, digo, porque cerró el 2011 y ahora otra vez se está impulsando para que se vuelva a abrir, que está a cargo de la Municipalidad de Huancavelica. Entonces, con eso quiero decir solamente que hay espacios para esta búsqueda de reconocimiento, pero tienen poco apoyo institucional, apoyo del Estado, quiero decir, ¿no? De otras instituciones sí, de iglesias, otras organizaciones, las propias organizaciones. Y entonces lo que tenemos es una suerte de paradoja, porque se preguntaba en la presentación que me tocaba, si los lugares de conmemoración o de memoria son solamente para las víctimas. Y eso no debería ser así, o no debe ser así, porque los lugares de memoria, de conmemoración deben ser para toda la sociedad. No es solamente que un ministro de Estado o un funcionario vaya y haga un espacio para que las víctimas sean reconocidas. Las víctimas están esperando un reconocimiento de toda la sociedad, no solamente de las autoridades, ¿no? Probablemente, como decía Brian, los pedidos de perdón suenen huecos a estas alturas de la vida. Entonces, estos lugares, estos espacios de memoria, en realidad generan significados en torno a los hechos históricos, políticos, sociales, que son emprendidos por los actores que los impulsan y tienen su propia representación del pasado, ¿no? El Museo del Anfacet, por ejemplo, representa la afectación principal que sufrieron las señoras del Anfacet, que es la desaparición forzada, la detención y la desaparición. Y es legítimo que así sea, ¿no? Cuando el Museo del Anfacep aparece, es cuestionado, criticado, porque dicen que su museografía no es muy profesional, que no es tan bonito estéticamente, que es un poco desafiante, pero todos estos años las señoras del Anfacep han defendido ese espacio porque es su representación, es su memoria, es lo que ellas quieren recordar, lo que ellas entienden que comprende la historia de su colectividad, de su agrupación, de sus familiares, ¿no? Entonces, digamos que estos espacios de memoria, estos lugares de memoria traen consigo una serie de interpretaciones y traen conflictos también. El construir el Museo de la Memoria del Anfacep no ha sido una tarea sencilla. Tuvo un guión original, después discutieron sobre eso. Hasta el día de hoy se vuelve a discutir si debería estar así, no debería estar así, tiene que ser modificado, reformulado. El propio LUM está empezando a discutir, por lo menos así lo han expresado sus funcionarios, ya le toca cambiar la museografía. ¿Qué significa eso? Le toca actualizarla, le toca incorporar nuevas voces, nuevas dimensiones, o de qué se trata, ¿no? Un museo o un lugar de memoria no es solo un lugar para colocar artefactos, para colocar objetos, sino para colocar representaciones que le hagan sentido a las personas que están impulsando el espacio, que le hagan sentido, que representen su historia, que representen su proceso de búsqueda, sea de personas desaparecidas, su proceso de verdad, su proceso de justicia. Entonces lo que tenemos en el Perú son estos espacios, como decía, muy diversos, muy ricos. Algunos son memoriales, otros son monumentos, otros son museos, tienen una expresión más museográfica, otros son espacios de reflexión, de encuentro, de intercambio. El tema es que no están articulados. No están articulados a nivel nacional, hay una ausencia de una política nacional de memoria, ¿no? Desde el Estado. El LUM, que podría tener esa función, digamos, de acompañar un poco a estas iniciativas de memoria, no ha podido asumir esta tarea, en parte porque el propio Estado lo trata de cercar a ratos o lo ha cerrado incluso desde el municipio. Entonces hay una dificultad y yo quería mostrar rápidamente, dar algunos ejemplos de algunos aspectos comunes que encontramos en un trabajo que hicimos en el IDEPUC entre el Museo del Anfacep,
el Museo Yalpana Huasi de Huancayo, la ANFACEP de Ayacucho y la Casa de la Memoria Viva de Huachipa. Brian no lo ha dicho, pero Nuevo Amanecer es el espacio físico que acoge a la Casa de la Memoria de Huachipa, ¿no? Y ellos decidieron, después de varias discusiones en su propia asociación, que tenían que tener una Casa de la Memoria. No la impulsó el Estado, la impulsaron ellos, ¿no? Y eso también es una pregunta que hay que dar, una discusión que hay que dar. Los propios familiares de las víctimas se tienen que autorreparar. La reparación no viene del Estado. Ellos tienen que construir sus propios memoriales, sus propias formas de reconocimiento. ¿Cuándo se supone que la reparación viene del propio Estado, ¿no? Y esa es una pregunta que dejo ahí. Solamente quería mostrar cómo el Museo Lanfacep, para dar unas características rápidas, uy, se me fue el cronómetro, perdón, ya. Se mantiene, como decía, fue una elaboración propia, una creación propia, tiene una representación explícita de las violencias sufridas por la asociación. Se ha convertido en un referente para muchas de las víctimas en todo el país. Hay una apropiación, hay un criterio de apropiación porque hay una memoria íntima y compartida con la propia asociación. Sin embargo, hay una escasa apropiación de la región. Aunque es visitado el Museo de Lanfacep, no hay una conexión directa, por ejemplo, con la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que sería súper importante que apoyara, que contribuyera, que estuviera vinculado institucionalmente, quiero decir, con el Museo de Lanfacep. Lo hacen, pero con un profesor, una profesora, o los practicantes o los voluntarios, pero no hay un acompañamiento institucional de una universidad que se supone es la más importante en Ayacucho y que podría ofrecer un referente técnico de acompañamiento para el museo. Permanentemente habla de la historia de la ANFACEP, de las afectaciones, pero también habla de la trayectoria de la organización. Es decir, trata de mantener una conexión con nuevas generaciones para hablar de cómo la asociación puede conectarse con esas nuevas ciudadanías. En el caso del Museo de la ANFACEP no hay participación de las autoridades, es una elaboración propia, la convocatoria se hace desde la propia ANFACEP, como digo, hacen sus recorridos, promueven las rutas de la memoria. Dicho sea de paso, este sábado la ANFACEP cumple 40 años, Adelina García ha estado aquí justamente recibiendo un reconocimiento como custodia de la memoria en mérito al museo, pero está, digamos, está inserto en la principal región afectada por la violencia, pero no tiene una conexión con los otros actores de la región, ¿no? Y ese creo que es un desafío. El Yalpana Huasi fue impulsado casi por una agenda política personal del ex gobernador de Junín. Lo dijo explícitamente cuando le pudimos hacer una entrevista para este trabajo hace 4 años. Ese museo, el Yalpana Huasi, sí está incluido en el Sistema Nacional de Museos como lugar de memoria. Nosotros tenemos una ley que agrupa un Sistema Nacional de Museos donde están todos los museos del país, museos de arte tradicional, históricos, etcétera. Y hace algunos años se incluyó, la SEMAN incluyó un artículo para incorporar a lugares de la memoria a ese Sistema Nacional de Museos. Eso implica que tendría que recibir apoyo del Estado, ¿no? Pero eso todavía no ocurre. Dicho sea de paso, la ANFACEP no ha podido ser aceptada en ese Sistema Nacional de Museos, ¿no? Le han dicho que no reúne los criterios museográficos para ser parte del Sistema Nacional. El Yalpana Huasi, entonces, aunque no inicia con una movilización, no fueron los familiares directamente en conjunto, los colectivos de personas desplazadas, la mayoría de ellas, y de personas desaparecidas en Junín. Sin embargo, se logra sentar y legitimar con un debate que ocurre en el Consejo Regional de Junín, cuando se empieza a discutir si debe existir o no el Yalpana Huasi, si hay que cerrarlo, si es útil para algo, ¿no? Eso más bien, ese debate, esa disputa, trae consigo un apoyo de distintos colectivos y logran finalmente, con una discusión regional en Junín, que el museo se quede, ¿no? Durante la pandemia, este museo asume un rol educativo.
Es decir, quiero decir, una conexión con los colegios de Junín. Y sin quererlo, probablemente sin proponérselo, se convierten en un espacio, en un referente para las instituciones educativas de Junín, ¿no? Ahí alcanza una utilidad en la región, sigue funcionando hasta el día de hoy, aunque una de sus falencias está en que las víctimas son representadas como testimoniantes, solamente como personas que dan su testimonio de una afectación y no como protagonistas, no como agentes o como actoras que tienen otras dimensiones, ¿no? Solo, y entonces casi se les ve como personas pasivas en esa representación. Y finalmente la Casa de la Memoria Viva de Huachipa, hicimos este trabajo justo cuando la habían inaugurado recién. Es muy interesante este caso porque es impulsada por la Asociación Nuevo Amanecer junto con una universidad, la Universidad de Ciencias y Artes de Lima, esta universidad que está especializada en temas artísticos, de arquitectura, y una ONG del lugar, de ahí de Huachipa. Esta Casa de la Memoria nace vinculada al desarrollo de la comunidad, es decir, no se piensa solamente como una casa de la memoria para las víctimas, sino que quiere vincularse a todo el desarrollo de Huachipa, de la Asociación Nuevo Amanecer, ¿no? Se hace con un proceso participativo que impulsa la universidad y la ONG, participan, pero en ese camino se dan cuenta que las personas necesitan hablar, ¿no? Y no se ha preparado el proceso para ello. Y entonces, a pesar de eso, se logra construir, más o menos se conversa con algunas personas, se legitima, se apropia, es apropiada por las socias, por los socios, la organización y la comunidad, pero queda pendiente, como decía Brian, un tema de hablar, de ser escuchados, de ser escuchadas, de reconstruir esas historias, ¿no? La representación de la Casa de la Memoria, y ya voy terminando, es colocar a las víctimas y a sus familiares como agentes, como protagonistas, como actoras, ¿no? No solamente como un recuerdo del pasado, sino que tienen una conexión con el desarrollo, está adscrito a un parque de la memoria que están desarrollando en la actualidad y a varios espacios vinculados. No tiene apoyo del Estado tampoco, es una iniciativa privada de la asociación. Y digamos, eso también de alguna manera nos permite conocer que estas experiencias de memoria no han sido reconocidas todavía por el Estado, mientras que su objetivo es buscar el reconocimiento de la sociedad y del Estado. Sin embargo, no han sido reconocidas así, ¿no? No tienen este apoyo técnico que podrían tenerlo de parte de las personas que trabajan en las museografías, en las representaciones, en el recojo de guiones, de relatos. Y también creo que hay una dificultad para una capacitación de funcionarios y funcionarias del Estado, de fortalecimiento técnico y de articulación, ¿no? Porque son lugares muy interesantes donde se puede aprender mucho, pero les falta asistencia técnica para tener una mayor vinculación con instituciones educativas, con actores del entorno. Hay artistas o distintas personas como Mauricio, distintos especialistas que pueden ir y prestar un apoyo, prestar una asistencia, pero eso tiene que ser sostenido, tiene que haber un permanente acompañamiento, una permanente capacitación, ¿no? Y todo eso ocurre en medio de este contexto negacionista y de terruqueo que ya se ha mencionado, de debates a nivel social, a nivel político. Y a pesar de eso, estos lugares de memoria persisten, siguen vivos. La Casa de la Memoria de Huachipa se llama Casa de la Memoria Viva, ¿no? Que nos revela un poco cuál es la intención, cuál es la idea, ¿no? Hacer esta conexión, este vínculo con el presente. No quedarse solamente en la historia que pasó, sino generar este vínculo con el presente, y creo que eso también nos permite decir cómo es súper importante poder construir una política nacional de memoria
que tome en cuenta una de las expresiones más intensas y más desarrolladas por las víctimas y sus familiares, ¿no? El proceso de conmemorar, de hacer memoria. Y como decía la pregunta al inicio, no se trata de hacer memoria solo para las víctimas, sino para toda la sociedad, para todas las personas, para todos los actores, para que otras generaciones comprendan lo que pasó y entiendan, no solamente empaticen o se conmuevan, sino también extraigan lecciones para el futuro, para la democracia, para la participación activa, ¿no? Eso, muchas gracias. Gracias. Creo que ha sido muy interesante esa presentación que nos ha hecho Iris, con estas distintas formas de hacer memoria, de organizaciones que de repente, mirándolas de lejos, uno dice, ah, bueno, todos harán lo mismo, ¿no? Y ya vemos que no es así. Cada uno pone su sello y va haciendo un camino, digamos, en esto, ¿no? Pero también esto de hacerse un lugar para ser reconocido, ¿no? Creo que en nuestro país esa es una dimensión que se reclama desde muchos lugares. Quizá este es un lugar donde eso es muy fuerte. Me refiero a las víctimas, a los grupos de víctimas, organizados o no, a las personas que han sufrido, ¿no? Las afectaciones del conflicto armado interno. Pero digamos que para cerrar un poco este panel, yo quería dejar una pequeña reflexión, porque estamos ya sobrepasados del tiempo, muy breve, y decir que, o sea, recoger la frase que nos dijo Mauricio, ¿no? El informe, Salomón siempre dice que el informe dejó una versión y nosotros tenemos que seguir construyendo eso, ¿no? Creo que esa es una manera bien ciudadana de plantear las cosas, bien proactiva, y creo que eso nos lo debemos como sociedad, se lo debemos a las víctimas, y cuando digo que nos los debemos como sociedad, creo que tiene mucho que ver con la construcción de la democracia en nuestro país, ¿no? Ese valor que está, como dicen algunos, moribundo, ¿no? Si no está muerto. Esa tremenda desconfianza que vivimos en la sociedad es un elemento que impide hacer esa memoria pública de una manera mucho más amplia y menos agresiva, o que también impide que las víctimas se sientan reconocidas, ¿no? Porque, digamos, la desconfianza significa distancia, ¿no? Y creo que hemos aprendido a vivir con esas distancias como si fueran naturales, y no lo son, ¿no? Y creo que no, en los testimonios que hemos recibido, pero también en estas, yo diría, nuevas generaciones, ¿no? Mauricio y Brian, la forma como nos han hablado de sus propios testimonios, nos están haciendo ver que hay formas concretas de entender estos caminos organizados en grupos distintos con sus propios lenguajes, ¿no? Y que esas voces tienen espacio en nuestra sociedad, ¿no? Quizá eso, para quienes ya tenemos un discurso articulado, implica una capacidad de conversar con quienes no piensan como nosotros, o conversar con aquellas personas que ignoran estos temas, sin pretender que las personas repitan lo que nosotros decimos, sino, como se dijo en el caso del arte, pero también del testimonio de Brian, tocando a las personas, y ellas verán qué conclusión van a sacar, ¿no? Obviamente queremos tenerlas de nuestro lado, y ya veremos qué argucias, qué imaginación, cómo lo haremos, ¿no? Pero creo que justamente porque vivimos una época donde la democracia está dañada y donde hay tanta desconfianza y donde han pasado tantos años, creo que el llamado a aceptar que las personas son distintas a nosotros, a cada uno de los que estamos acá,
pero que pueden interesarse en estos temas y que es un poco responsabilidad de uno encontrar la manera de tocar esa fibra. Me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos para seguir alimentando la memoria y el reconocimiento. Yo me quedaría con eso y los invitaría a todos y a todas los que han escuchado estos testimonios, así como las palabras de Jenny e Iris también, llevarse un poco ese pensamiento, ¿no? ¿Con quiénes puedo hablar? ¿A quiénes puedo hablar de esto? ¿Qué puertas puedo tocar, no? Pensando en personas de carne y hueso. Bien, agradecemos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso.